Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Adán Barraza, Lisbeth Martínez, Dino Orozco y Andrés Rasgón. Hoy abordaremos el tema de técnicas y normas de caracterización en corrosión y metales recubiertos. El contenido consiste en 1. Una introducción que comprende una breve explicación para un mejor entendimiento del tema. 2. Las técnicas para la caracterización de corrosión en metales, como se muestran ahí y las que se hablarán más adelante. 3. Las normas para la caracterización de corrosión en metales. 4. Conclusión, donde se muestran los puntos generales a los que se llegó respecto al contenido. Y por último, 5. Las referencias, que igualmente se mostrarán en la descripción del video para una mejor visualización. Introducción. La degradación es un fenómeno que sufren todos los materiales sin excepción y consiste en la pérdida de desempeño o rendimiento de las propiedades de un sistema sin importar el tiempo. Este se puede clasificar en distintos tipos de degradación como física, química, biológica, mixta o combinaciones. Un tipo de degradación química del tipo acuoso que se da en la mayoría de los metales es la corrosión. Dado que solemos depender del uso de los materiales metálicos, es de suma importancia la comprensión de este fenómeno. Este se produce a través de una reacción electroquímica de óxido-reducción, donde se da un intercambio de electrones entre los materiales. La corrosión se puede encontrar de manera uniforme en el material, es decir, homogéneamente por toda la superficie que esté expuesta a un agente corrosivo, como se muestra en la imagen de la izquierda. Este sucede de manera espontánea en objetos o productos hechos de un mismo material y puede ser controlada con el uso de inhibidores o recubrimientos metálicos, inorgánicos o mediante protección catódica. Por otro lado, la corrosión localizada, como se muestra en la imagen de la derecha, al ser más selectiva, solo se ve afectado el material en cierta área expuesta al agente corrosivo. Esto se puede clasificar de acuerdo a su naturaleza, composición química ambiental, velocidad de ataque, entre otros factores. Donde algunos ejemplos de este tipo de corrosión localizada son la corrosión de picadura, corrosión de hendidura, corrosión por estrés en fisura, etc. Dado que la corrosión es un proceso prácticamente inevitable en los metales, se ha buscado que a través de recubrimientos el proceso de degradación pueda ser retardado. Entre los recubrimientos más comunes son los de películas orgánicas como pinturas, donde se evita el contacto directo del electrolito con el metal. También están los recubrimientos con películas metálicas, ya sea con metales más electropositivos o electronegativos. En el caso de la protección aniónica se hacen recubrimientos de zinc, funcionando este como ánodo de sacrificio. Por último, otro tipo de recubrimientos son aquellos en los que utilizan materiales cerámicos. Estos normalmente se utilizan para aplicaciones donde se busca cubrir al metal para que adquiera un acabado más terso y duradero. Las técnicas de caracterización en general son de gran valor, ya que nos ayudan a comprender el funcionamiento del material. Dado esto, es bueno destacar que la caracterización de la corrosión es de gran importancia para el estudio de los materiales, ya que es por este fenómeno que se producen diversas alteraciones en la superficie de los metales, como lo son cambios en la composición química, morfología y cambios de fase, que pueden ser estudiados a través de distintas técnicas. Algunas de ellas y de las que se tratarán en esta exposición son las técnicas electroquímicas, técnicas para análisis composicional, técnicas morfológicas, ensayos de inmersión, caracterización in vitro e in vivo de la corrosión de metales absorbibles, entre otros. Complementando lo anterior, estas técnicas se encuentran fundamentadas mediante normas que regulan el proceso de caracterización del material, donde entre las más comunes y las que se utilizarán para el desarrollo de este trabajo son las normas europeas por sus siglas ISO y las normas norteamericanas igualmente por sus siglas ASTM. Ahora yo les empezaré a hablar sobre técnicas y normas de caracterización, empezando por la norma ASTM G48, que es para aceros inoxidables base níquel o cromo. Esto para el análisis de la corrosión del tipo picadura o grietas, que son de los más comunes, destructivos e indetectables. Este tipo de análisis se emplea con solución de cloruro férrico, poniendo una placa en dicha solución,
que les mostraremos el montaje más adelante. La ventaja de esta norma es que al ser reproducible en el laboratorio, sus datos sirven para ver cómo funcionaría en la industria, especialmente aquellas que trabajan con gas o aceites. Además, esta técnica se complementa utilizando técnicas de caracterización como pueden ser el microscopio metalúrgico, que se utiliza para medir la profundidad y el diámetro de las picaduras o grietas, el SEM para análisis de morfología, el EDX para análisis de composición del acero. Ahora, como podemos observar en estas dos imágenes, del lado izquierdo tenemos una picadura y el lado derecho es el montaje de la muestra. Los datos sobre pH, tiempos de inmersión y concentración de la solución están dados ya dentro de la norma. Y como siguiente tenemos una industria, en este caso de gas, que es en donde para lo que se emplea esta norma. Y bien, ahora toca el turno de las técnicas morfológicas. La degradación y los residuos generados durante el proceso de corrosión pueden modificar la superficie del material, por lo que se hace de análisis de microscopía electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica para analizar estos cambios de la morfología. La siguiente imagen que podemos observar es una aleación aluminio-zinc que está inmersa en una solución salina al 3.5% en peso. La imagen superior izquierda muestra la aleación a 0 horas, superior derecha a las 500 horas e inferior a las 1000 horas. Como podemos observar, a medida que pasa el tiempo, la morfología de este fue cambiando, lo cual podría traer fallas estructurales para el material. También tenemos los análisis composicionales para identificar los cambios en la composición química del material por efectos de la corrosión. Para esto se pueden emplear técnicas como XPS o EDS. También se emplea la difracción de rayos X para identificar y diferenciar la composición del material a través de las diferentes fases cristalográficas presentes. Como podemos observar en esta imagen, tenemos la misma aleación anterior sin aluminio en la misma solución salina, 0 horas, 500 horas y 1000 horas. Como podemos observar, el ensanchamiento de los picos indican que la cristalinidad del material ha disminuido. Bueno, y otro de los métodos son los ensayos de inmersión. En estas pruebas se sumerge el material en una solución acuosa que trata de imitar el ambiente al que está expuesto el material, y después es caracterizado por diferentes técnicas a diferentes tiempos de inmersión. Pueden ser medios de inmersión tan sencillos como el agua, el cual está incluso regido por una norma, la ACTM de 870, o también medios más especializados como son el fluido corporal simulado y la solución de Hank, que se utilizan para el estudio de la corrosión de biomateriales, ya que imitan y poseen un pH similar al de la sangre. Otra forma de caracterizar el proceso de corrosión es a través de las técnicas electroquímicas, y en general estas técnicas son ensayos en donde ya sea se mide o se manipula el potencial o la corriente de las reacciones óxido-reducción, y con lo cual es posible determinar la velocidad de corrosión, caracterizar el comportamiento ya sea anódico o catódico del material, así como determinar la eficiencia de un recubrimiento anticorrosivo. Y una de las técnicas electroquímicas ampliamente usadas por su relativa facilidad son los ensayos de polarización. Y los ensayos de polarización pueden ser potenciométricos, donde se controla el voltaje aplicado y se mide la corriente o densidad de corriente, o galvanométricos, donde se controla la corriente y se mide el voltaje. Sin embargo, los ensayos potenciométricos son los más utilizados, y específicamente los ensayos potenciodinámicos. En los ensayos potenciostáticos se aplica un voltaje constante y la corriente se mide en función del tiempo, y se encuentra regido por la norma ACTM G5. En cambio, en los ensayos potenciodinámicos, el voltaje aplicado va cambiando con el tiempo y se mide la densidad de corriente, y se encuentra regido por la norma ACTM G5.9. Y para realizar el ensayo potenciodinámico se utiliza una celda electroquímica que se compone de un electrodo de trabajo, que es la muestra a analizar, un electrodo de referencia y de un contraelectrodo también llamado electrodo auxiliar, y todos estos se encuentran inmersos en la misma solución electrolítica y conectados a un potenciostat.
De esta manera, el potencial se aplica entre el electrodo de trabajo y el de referencia, lo que genera el paso de una corriente entre la muestra y el contraelectrodo. Esto se puede observar en las imágenes donde se ejemplifica el esquema experimental y funcionamiento de este ensayo. Y bueno, para convertir la corriente electroquímica medida a velocidad de corrosión se utiliza la ecuación de la ley de Faraday para la electroquímica, donde dividiendo dicha ecuación por el tiempo y el área geométrica del electrodo de trabajo se obtiene la velocidad de corrosión etiquetada como R. Y dicha velocidad está en función de la densidad de corriente de corrosión, la cual se puede interpretar como la intensidad de corriente por unidad de área que circula por una celda electroquímica cuando el potencial aplicado es el potencial de corrosión. Y aquí radica la importancia de los ensayos de polarización para determinar la densidad de corriente experimentalmente, ya que instrumentalmente no se puede medir ninguna corriente cuando la reacción redox se encuentra en equilibrio, debido a la equivalencia entre las dos semireacciones, donde el flujo de electrones neto es cero. De manera que estos ensayos se rompe el equilibrio al forzar el desplazamiento del potencial de equilibrio, que es el potencial de corrosión, por lo que se obtiene una densidad de corriente neta total para así obtener las curvas de polarización. Primero se obtiene una gráfica de polarización lineal de la cual también es posible encontrar la densidad de corriente de corrosión. Sin embargo, si se realiza la extrapolación de Tafel, la densidad de corriente de corrosión y el potencial de corrosión se pueden obtener de manera más directa de la gráfica, a través de la intersección de las curvas de polarización anódica y catódica con ajuste lineal. Y si recordamos, entre mayor sea la densidad de corriente, existirá una mayor velocidad de corrosión. En cambio, entre mayor sea el potencial de corrosión, hay una menor velocidad de corrosión. En el siguiente ejemplo se muestra un ensayo potenciodinámico donde se quiso evaluar cómo algunos recubrimientos poliméricos, en este caso PMMA y PLA, tienden a acelerar la velocidad de corrosión del hierro para aplicaciones biomédicas, y el ensayo se realizó utilizando la solución de Hank después de los tiempos de inmersión de 0 y 28 días. Se puede observar a simple vista que en el caso del recubrimiento de PLA, como posee una mayor densidad de corriente de corrosión y un menor potencial de corrosión, en comparación al hierro solo y al recubrimiento con PMMA, por lo que su velocidad de corrosión es mayor, y no serviría como un buen recubrimiento para el hierro. En la actualidad existe la dificultad de comparar los resultados obtenidos de la caracterización in vitro e in vivo de la corrosión de biomateriales, ya que las condiciones biológicas no se pueden recrear totalmente en experimentos in vitro y por tanto el comportamiento del proceso de corrosión difiere dentro de los sistemas biológicos. Y existen unas normas que son relativamente nuevas que permiten normalizar la caracterización de la corrosión de metales absorbibles, como la CTM-F3268, que es una guía para realizar ensayos in vitro de los metales absorbibles, y la CTM-F3160, que es una guía para realizar la caracterización de sus propiedades. Sin embargo, estas dos no aportan guía para analizar biocompatibilidad o el análisis in vivo, por lo que la ISO está desarrollando las normas TS37137.1 y TR37137.2, las cuales son guía para la caracterización in vivo para la evaluación clínica y biológica de dispositivos biomédicos. La primera norma es aplicable para metales absorbibles y materiales poliméricos, y la segunda norma es específica para metales absorbibles a base de magnesio. Actualmente, el análisis de la corrosión in vivo de implantes se realiza por la caracterización del implante extraído utilizando diferentes técnicas, por análisis histológico que requiere de una biopsia o del sacrificio del animal experimental, para analizar morfología, número de células funcionales y residuos de corrosión en el tejido. También se utilizan las técnicas de ultrasonografía y radiografía. Gracias a los diferentes resultados que las técnicas de caracterización brindan, se ha podido acaparar mayor área de interés o desarrollo por parte de los procesos de caracterización en materiales metálicos con adiciones anticorrosivas. Estos, pues los diferentes fundamentos ya mencionados anteriormente, tales como técnicas electroquímicas, técnicas para análisis composicional, técnicas morfológicas, ensayos de inmersión y caracterización in vitro e in vivo de la corrosión de metales absorbibles. Por otro lado, tenemos la normatividad. Bien sabemos que la normatividad más generalizada es la STM, pues para los materiales, que por sus siglas nos dicen Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Esta nos facilita generalizar resultados o utilizar documentación por parte de otros autores que hayan sido sus investigaciones en base a las mismas
a la misma normatividad, esta que nos permite sustentar o complementar nuestra propia información. Tenemos el caso particular de la normatividad ASTM G48. Este es un claro ejemplo para aleaciones cobre-níquel, la cual establece diferentes dimensiones de muestra y tratamientos de caracterización específicos, como lo es el SEM, EEDX y microscopio metalúrgico. Por lo que, en resumidas palabras, podemos llegar a la conclusión de la importancia de la comprensión de los fundamentos o información de las distintas técnicas nos pueden llegar a brindar a través de la caracterización, permitiendo un desarrollo en el área de optimización mecánico, corrosivo o vida útil al que un material se le puede llegar a dar, en donde la aplicación de la normatividad será un punto de partida para la mejora de resultados. Por nuestra parte es todo y muchísimas gracias.